Hola, muy buenas a todos. Gracias por asistir a la ponencia de hoy. Voy a intentar transmitiros el impacto de la inteligencia artificial en el sector de la accesibilidad digital. El año pasado en CENIS ya hablamos mucho de toda la parte de la inteligencia artificial. Pues bueno, la irrupción de la inteligencia artificial ha sido abrumadora y, por supuesto, ha impactado también en el sector de accesibilidad digital. Y hoy, pues en esta breve ponencia de 25-30 minutos, pues pretendo contaros sobre cómo estas tecnologías de inteligencia artificial vienen a aportar valor para mejorar la accesibilidad digital, no solamente en nuestros activos digitales, sino también para ayudarnos al cumplimiento normativo de las normativas distintas de accesibilidad, como puede ser con el Real Decreto 1112 o como puede ser la Ley de Accesibilidad para toda la parte de subtitulado de plenos, etcétera, dentro de nuestros ayuntamientos o de nuestras instituciones. Vale, un poco la agenda de la ponencia de hoy la tenéis en pantalla. Vamos a hacer una breve introducción sobre todo de qué es la accesibilidad digital y, bueno, un breve resumen de qué es la IA. Y luego vamos a centrarnos, sobre todo me interesa hablaros de tecnologías. Las tecnologías que vienen apoyadas por la inteligencia artificial, que vienen a dar solución o impactar en toda la parte de accesibilidad digital. Pasaremos a dar una serie de tips o buenas prácticas muy orientadas al ámbito 100% digital, a nuestros activos digitales, nuestros entornos accesibles, entendiendo por ellos webs y apps. Y luego pues finalizaremos con los desafíos de la IA, una conclusión y si hay alguna ronda de preguntas y da tiempo, perfecto. Y si no, pues en el stand luego estaremos encantados de recibiros. Primero de todo, ¿qué es la accesibilidad digital o qué entendemos por ello? Bueno, pues la accesibilidad digital se va a referir a la capacidad que van a tener las personas, independientemente de la discapacidad que pueda tener el ciudadano, de acceder o interactuar con el contenido que tenemos alojado en las páginas web o aplicaciones de la Administración. Ya se trate de lo que sería página web, documentos. Recordad que los documentos también deben de ser accesibles, los PDFs, etcétera, documentación que tengamos alojada en la página web y, por supuesto, contenido multimedia, vídeos, independientemente de que estén online o offline, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que sería un poco la accesibilidad digital, esa capacidad para aportar a las personas a que puedan acceder a los contenidos sin ningún tipo de limitación o barrera, ¿vale? Y luego aparece el concepto IA. Vamos a entender por inteligencia artificial esa capacidad de imitar un comportamiento humano o de realizar algún tipo de tarea que normalmente requiere intervención humana. Sí que es verdad, y ahora luego lo veremos en el desafío de la accesibilidad, que a día de hoy la inteligencia artificial juega un papel importante en este sector de accesibilidad digital, pero se comporta un poco como copiloto. Aún hay muchas soluciones que tienen un aporte, pero va a requerir siempre de un apoyo o de una gestión, una validación humana, ¿vale? Muchas de las soluciones, como ahora veréis. Entonces yo creo que ahí, anticipando un poco el desafío, va a ser que en un momento dado esa inteligencia artificial se comporte de una manera 100% autónoma en el sector, que a día de hoy pues no es así del todo. La irrupción de la IA ha sido, como os decía antes, abrumadora. Por supuesto, ha venido a revolucionar todo lo que sería el sector de accesibilidad digital e inclusión, ¿vale? Y ahora vamos a ver, dentro de la inteligencia artificial, cuáles son las tecnologías o dónde viene a impactar realmente en nuestras soluciones tecnológicas, ¿vale? Que es lo que pretendemos hoy en la ponencia. Todo esto, por supuesto, al final el objetivo o el impacto en la accesibilidad digital y con la irrupción de la inteligencia artificial va a ser que ayudar a que Internet sea un lugar mucho más accesible para cualquier persona. Entonces, vamos a echar un vistazo de cómo podemos mejorar a través de la inteligencia artificial la accesibilidad digital de nuestros activos. Vamos a hacer un breve recorrido, ¿vale?, respecto de las distintas tecnologías que vamos a encontrar. Aquí vamos a encontrar asistentes para la navegación inteligente a páginas web. Vamos a encontrar una IA capaz de generar estructuras para crear nuestros documentos accesibles. Pues bueno, todos tenemos documentos seguros alojados en nuestros entornos digitales. Podemos ceñirnos, si queréis, se suele por universalidad. Todo lo que sería la parte de los PDFs, muchas veces está ese quebradero de cabeza de tengo que hacer un PDF accesible de manera nativa, lo estoy generando, es muy tedioso. Vale, pues la inteligencia artificial tiene una solución que plantea estructuras accesibles. Dentro de las pautas de accesibilidad,
hay un punto donde las imágenes que tenemos alojadas en la página web que no sean decorativas van a necesitar un texto alternativo. Pues la IA viene a hacer una interpretación de la imagen. Ya Facebook hace muchos años que venía trabajando ya con algún motor y ahora ya la IA hace reconocimiento de imagen, genera, etcétera, como ahora veremos. Propuestas de texto alternativos para cualquier elemento web, enlaces, etcétera. Tecnologías de PNL y de audio para el procesamiento del lenguaje natural. Remediación de pautas de accesibilidad. Queremos mejorar la accesibilidad de nuestros entornos, queremos alcanzar el nivel AA de las famosas WCAG que nos lleva un poco a todos de cabeza. Vale, pues aquí hay un aporte importante respecto de que la IA va a impactar en una remediación automatizada, incluso va a dar consejos de cómo, o va a aprender respecto del nivel que tienen de accesibilidad en nuestros entornos para hacer propuestas a los equipos de desarrollo y generar entornos ya en nueva producción o entornos en preproducción cumpliendo con una serie de parámetros. Asistentes conversacionales, chatbots, ¿vale? Y por último vamos a ver cómo impacta en identificar errores de accesibilidad y eliminar barreras dentro de los sitios web. Dentro de las soluciones vamos a ver la primera, que es el asistente navegación inteligente para páginas web. ¿Vale? Aquí hay una tecnología que desde hace muchos años viene trabajando esta parte. Lo que pasa es que aquí la irrupción de la IA ha venido a impactar en lo que sería toda la parte de lectores de pantalla, comandos de voz y lenguaje simplificado. ¿Qué es esto? ¿Vale? Esto viene a ser la inteligencia artificial. Ha venido a aportar lo que sería implementar un lector de pantalla, un TTS, un text-to-speech, que lo que va a hacer es reconocer todo el contenido que tenemos alojado en nuestra página web, el contenido que está escrito en los textos de HTML, de manera que la inteligencia artificial ya va a interpretar todo el contenido para poder hacer una lectura para, por ejemplo, personas invidentes. ¿Vale? Aportan modos de navegación inteligentes para que los textos directamente se conviertan en audios, de manera que cualquier persona que tenga algún tipo de barrera de este tipo, pues pueda ya directamente escuchar los contenidos de la página web. Comandos activados por voz. ASR, el reconocimiento de voz. ¿En qué consiste esta tecnología? En esta tecnología lo que va a hacer la inteligencia artificial es escuchar el lenguaje del ciudadano, de la persona que está intentando navegar en la página web y darle un modo de navegación donde ya no va a tener que interactuar ni con el ratón ni con el teclado, pues puede tener algún tipo de barrera física en cuanto a movilidad. Podemos estar hablando, por ejemplo, de una persona que tiene una discapacidad motora, que no tiene capacidad o no puede lo que sería interactuar con el ratón, con el teclado. Entonces el modo de navegación con el ASR le activa unos comandos de voz donde directamente le va a hablar a la navegación. Entonces le dirá, pues baja por la página web, quiero que reproduzcas este contenido multimedia, para el vídeo, llévame a la home. ¿Vale? Entonces la inteligencia artificial viene a aportar una interfaz de navegación con voz que le va a garantizar la usabilidad del entorno. ¿Vale? Y por último, el lenguaje simplificado. Una de las partes de la inteligencia artificial es que es capaz de hacer síntesis. Entonces, es capaz de empaparse un texto muy grande, una página web, mucha información y ser capaz de generar lo que sería un resumen. Entonces va a poder generar entornos con lenguaje simplificado para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva puedan acceder a entornos simplificados que son mucho más sencillos de interpretar para ellos. Otra tecnología que ha venido a impactar la generación de documentos accesibles era lo que venía comentando antes. Generar un documento accesible por el Real Decreto, por el 1112/2018, que es de impacto en la administración pública. Tanto los entornos digitales como los documentos que tenemos alojados deben de cumplir con la accesibilidad. ¿Qué se pretende con ello? Que al final los documentos PDFs que tenemos en la página web cumplan con unas reglas, unos parámetros de accesibilidad. Eso se genera o se puede generar de manera nativa cuando estamos generando ese documento pues, en la herramienta, por ejemplo, en el editor de textos, en el Word. Vamos a trabajar ahí, ponemos la identificación del idioma, el título del documento, asignamos metadatos, descripciones, etc. ¿Qué nos encontramos? Con que tenemos muchos documentos que se han ido generando a lo largo de los años y que ahora pues, o no recordamos dónde está el repositorio, dónde está el documento de origen para hacerlo accesible, o nos podemos encontrar bastantes barreras ahí. ¿Qué ha venido a hacer la inteligencia artificial? Pues os permite hacer una subida de los documentos en PDF de manera que, de manera automatizada, va a chequear el documento y va a hacer una propuesta de estructura accesible para que mi documento, sin necesidad
de interactuar con él, irme al archivo nativo, hacer etiquetados que suelen ser complicados, tediosos, etcétera, o incluso porque directamente no tengo el conocimiento para poder hacer que todas las pautas o pestañas etiquetados cumplan, que el propio generador de IA haga una estructura de documento accesible. ¿Vale? Entonces aquí aporta un valor realmente importante y sobre todo impacta mucho con la agilidad de crear esos documentos accesibles. Identificación de imágenes y generación de textos alternativos. Como ya os comentaba, esto Facebook lo venía trabajando desde hace mucho tiempo. Los textos alternativos, para que lo entendáis, es una de las pautas de accesibilidad de la WCAG. La WCAG es el estándar internacional que regula cómo una página va a ser accesible o no. ¿Vale? Tiene una serie de pautas, entonces si tú cumples esas pautas que vienen del consorcio, del W3C a nivel internacional, pues tu web se considera con un nivel de accesibilidad. Vale, pues una de las pautas que están en el W3C, en la WCAG, es los textos alternativos para imágenes. ¿Por qué? Porque al final tenemos que hacer una descripción del contenido de la imagen, porque, por ejemplo, cuando entra una persona invidente y no está viendo el contenido de la imagen, hay que contarle exactamente qué se está mostrando. ¿Vale? Pues aquí la inteligencia artificial viene a impactar por el reconocimiento. De hecho, si os fijáis, he puesto abajo el enlace, subí la foto del Golden este tan guapete y abajo le generé a ver la IA qué propuestas me hacía. Entonces me decía, un perro Golden Retriever sentado en el césped, un perro dorado sentado en el pasto o un Golden Retriever descansando en la hierba, para que veáis la aproximación respecto del contenido que está dando en la descripción de la imagen, simplemente con subir una imagen. Entonces, en esta parte es muy potente y permite automatizar pues, lo que serían grandes subidas de imágenes, de información que tenemos en la página web, para que directamente las coja la IA, las procese y nos devuelva los archivos con la descripción del texto alternativo. Propuestas para elementos web. Hemos visto la parte de textos alternativos, sí, para imágenes, pero luego recordad también que hay muchos objetos que tenemos alojados en la web, como puede ser, por ejemplo, un hipervínculo, un enlace, donde también para cumplir con la accesibilidad debemos decirle al usuario a dónde le va a llevar. Si tengo un enlace a una sede electrónica, tengo que añadirle una descripción para que una persona, por ejemplo, invidente, entienda que si accede a ese enlace, le va a llevar a una página de la sede electrónica para que decida si quiere acceder al enlace o no. Entonces hay unas etiquetas invisibles, unas etiquetas que se introducen en el HTML, que además la IA es capaz de generar con este tipo de soluciones. Entonces, veis ahí, pues esto es una herramienta de monitorización web, ha chequeado el entorno, ha visto que hay enlaces, hipervínculos, comandos que requieren de esa etiqueta alternativa. De manera automatizada detecta cuáles son los que lo tienen y los que no, cuáles son los que lo necesitan y os propone en generar. ¿Vale? Aparece aquí el botón de generar y cuando clicamos ahí ya directamente genera ese etiquetado para insertarlo en el código de la página web, haciendo la descripción de hacia dónde le va a llevar. Aquí, como veis, va todo muy orientado a ese impacto en la parte de accesibilidad, a tener entornos accesibles, a que cumplan con los etiquetados, a tener descripciones de imágenes, descripciones de enlaces, componentes, objetos, etc. Vamos a la parte de tecnologías de procesamiento del lenguaje natural. Aquí ha tenido una irrupción brutal. Encontramos dentro de las tecnologías pues, cuatro áreas principales. Por un lado, síntesis de voz. Aquí lo que se pretende es de un audio, de una pista de audio, que puede ser incluso la pista de uno de los plenos que tenemos grabados en nuestro salón, en el salón de plenos del ayuntamiento, a partir de ese audio generar todo lo que sería un texto completo, una transcripción que luego se va a poder utilizar para hacer un subtitulado, bien sea offline, un subtitulado en streaming, incluso para poder generar después un archivo de transcripción para poder interactuar con el ciudadano. ¿Vale? La transcripción automática. Pues esta parte va más ligada con, pues me he adelantado, en lo que sería la transcripción automática de toda la parte de los plenos para las emisiones del subtítulo en el momento, ¿vale? En ese propio momento que se está retransmitiendo, por ejemplo, el pleno. Donde ha impactado mucho en traducción. Aquí ahora estamos trabajando con soluciones capaces de generar la traducción, además,
con el mismo timbre de voz de la persona que está hablando. O sea, en este momento, si esto luego se procesase el vídeo, cuando colgaran el vídeo en Cenís, me tenéis hablando en castellano, pues estas tecnologías lo que vienen a hacer es, a través de la IA, se generaría mi audio en el idioma que quisiéramos, con mi timbre de voz, y sería capaz, además de subtitularlo. O sea, a través de inteligencia artificial directamente hacemos un cambio, una traducción completa, y además no solamente con un doblaje, aquí los dobladores pues les va a impactar también a ellos la inteligencia artificial, ¿vale? Porque viene directamente a emitir incluso con mi timbre, entonces ahí eso es una parte totalmente relevante, ¿vale? Y por último serían todos los resúmenes y titulares. Esa capacidad de la IA de empaparse de un contenido de una página web completo, de un texto completo, de un documento PDF, de un BOE, de cualquier documentación, de un tema. Incluso esto lo utilizamos mucho en soluciones para universidad, para hacer piezas de resúmenes de las clases. Entonces ahí lo que les permite es procesar una clase que ha sido grabada completa, la inteligencia artificial procesa todo el contenido de la clase, genera un subtitulado y una transcripción, y luego esa parte hace una síntesis. Y en lugar de una clase de 1 hora, pues te genera una pieza de resumen que puede tener 10 minutos. ¿Vale? O un documento de 5 páginas de lo que sería una transcripción de 25. ¿Vale? Ha hecho una síntesis completa de toda la clase. Entonces, esto en todo el sector universitario pues está impactando de manera notable. Remediación en pautas de accesibilidad. Aquí impacta muy directamente en mejorar el nivel de accesibilidad de nuestros activos digitales. Lo que hablábamos antes, la WCAG tiene distintas pautas de accesibilidad, niveles, nivel A, AA, AAA. Todos dentro de nuestros entornos, pues para que sean accesibles, tenemos en el horizonte ese cumplimiento del nivel AA de accesibilidad. ¿Qué tengo que hacer para mejorar el nivel de accesibilidad? Vale, pues hay varias opciones. La que ha estado siempre ha sido coger nuestro código HTML, coger las pautas de accesibilidad y que nuestros programadores, de manera nativa, empiecen a introducir en el HTML etiquetados, hacer descripciones a mano de las imágenes, que tengan en cuenta los contrastes de colores, ¿vale? Que de manera nativa se vayan al código fuente de nuestra página web y ahí se pongan a corregir, a remediar. ¿Qué te encuentras? Porque para hacer accesible un entorno digital, pues aquí hay un impacto respecto del tiempo de adecuación o mejora de los contenidos. ¿Cuál es el impacto de la IA? La IA es capaz de hacer un análisis de muchas páginas web, aprendiendo lo que serían pautas de remediación y aporta motores de remediación o de mejora, de corrección, de accesibilidad, de manera que un entorno digital, por ejemplo, esto es un chequeador automático de accesibilidad, ¿vale? Monitoriza el nivel de accesibilidad de una web, esto es un plugin gratuito de una herramienta danesa que se llama SiteImprove. Entonces, chequea la página web, el entorno, y dice, pues de nivel AA tengo 25 errores de accesibilidad en la home. Vale, pues con esta tecnología la IA comienza a hacer todo lo que serían recomendaciones, cambios en el entorno, cambios en el DOM de la página web, dentro del propio navegador, y viene a aportar una remediación que, fijaros, que de 25 errores que rondaba esta página web, a través de las soluciones apoyadas por la IA, ha pasado a tener una mejora sustancial, a reducir a 2 errores de accesibilidad en el entorno. Entonces, claro, aquí hay un impacto muy relevante. ¿Por qué? Porque estamos remediando el nivel de accesibilidad, estamos mejorando el nivel de accesibilidad de nuestros activos, pero es que además lo estamos haciendo de una manera muy eficiente. Entonces, esto es uno de los puntos donde ha venido a aportar y de manera continua, siempre que el usuario vaya a cargar la página web, en el navegador va a tener ese aporte de la IA. Al final, recordad que los entornos digitales son entes vivos donde se van actualizando contenidos, se van creando nuevas secciones, etcétera. Entonces, esto te permite siempre tener ese pequeño pepito grillo de la accesibilidad que va a ir trabajando y mejorando nuestros contenidos para que sean accesibles. ¿Vale? Entonces, esa parte en la remediación de pautas. Asistentes conversacionales. Se pusieron muy de moda hace tiempo y trabajaban. Aquí hay una diferencia entre los chatbots apoyados por IA y los anteriores chatbots, que bueno, no ha quedado tan lejos, estamos hablando de hace 2-3 años. Los chatbots anteriores, ¿qué tenían? Tenían una base de conocimiento
que generaba lo que podría ser la base de conocimiento de la IA que introducíamos, o nuestros técnicos introducían, entonces generaban una base de facts, una base de preguntas frecuentes. Ahí yo asignaba temas, preguntas, respuestas, y toda esa base de conocimiento era como una pequeña base de datos donde se almacenaba todo el contenido donde el chatbot buscaba. Pero era una base de datos contra la que había que nutrir de preguntas. Entonces, nuestros técnicos pues, hemos implementado muchos chatbots en la parte de turismo, por ejemplo, con DTIs. Entonces, nos encontrábamos con que los técnicos tenían, pues tengo que actualizar la base de preguntas. Ha entrado una pregunta que ahora me están preguntando por este museo y esto no lo tengo en la base de preguntas, tengo que actualizar. Entonces, había un trabajo constante por parte de los técnicos. ¿Cuál es la diferencia o del impacto de la IA en los chatbots? Es que genera una base de conocimiento capaz de aprender. De manera que cuando ve que un usuario le está haciendo una pregunta sobre un tema determinado, va generando y de manera automática va nutriéndose respecto de las preguntas, respuestas. Incluso antes las preguntas estaban como muy encasilladas, porque al final cuando generabas esa base de datos tú hacías una pregunta muy concreta con respuestas, y aquí directamente lo que hace es, con esa interpretación del procesamiento del lenguaje natural, relacionar si va a tener algún tipo de vínculo con la pregunta, aunque no sea exactamente esa. La inteligencia artificial ya enlaza con que tiene que dar esa respuesta porque es una pregunta similar o porque puede ir relacionada con ese campo. Identificar y eliminar barreras de accesibilidad en el diseño. ¿Qué aporte tiene la IA aquí? Pues aquí, las administraciones públicas, como os he dicho antes, tenéis presente seguro el Real Decreto, el 1112/2018. Aquí está el famoso IRA, el Informe de Revisión de Accesibilidad, que sabéis que se tiene que hacer cada 3 años. ¿Qué hacen? Pues estos algoritmos de inteligencia artificial os van a aportar respecto de el escaneo de los sitios web, la identificación de los problemas de accesibilidad. Os va a permitir que genere dónde hay más fallos de accesibilidad, sobre qué pauta de la WCAG, y os va a recomendar errores o incluso formaciones. Directamente hay plataformas que lo que van a hacer es, vuestro entorno tiene muchos fallos de accesibilidad relacionados con, hemos hablado de etiquetados, pues con la parte de etiquetados. ¿Qué va a hacer? Por un lado los va a corregir con una tecnología, como hemos visto antes, de remediación, pero por otro la IA nos va a proponer, porque en el Real Decreto hay un punto también de acciones de sensibilización y concienciación del personal de la institución pública. Entonces, esto va a ser capaz de deciros, oye, estamos teniendo muchos fallos de accesibilidad con, me lo invento, etiquetados de imágenes. Deberíamos hacer una formación para contenidos que contemple este temario, para que lo tengáis en cuenta y busquéis a alguien que esté capacitado para dar ese tipo de formación en ese ámbito, para que nuestros generadores de contenidos lo aprendan y así hacer entornos más accesibles. ¿Vale? Y luego, por otro lado, impacta en toda la generación de nuevos entornos en preproducción, etcétera. ¿Por qué? Porque la IA va a hacer un estudio de todos nuestros entornos digitales, va a evaluar las pautas de accesibilidad, va a ver cuáles son los fallos recurrentes y puede incluso generar guías a través de todo ese aprendizaje que ha tenido en nuestro entorno. Va a poder incluso generarnos una IA que puede ser de uso incluso corporativo, de decir, pues mira, esta sería la guía que viene a mejorar la accesibilidad, porque ha detectado que tenemos todos estos fallos, pues genera una guía para desarrolladores, para que tengan en cuenta en el proceso de desarrollo de entorno digital esta parte de accesibilidad. Entonces aquí impacta bastante todo lo que sería diseño predictivo. Eso sería toda la parte de tecnologías. Luego, pues está bien tener en cuenta 10 prácticas así muy básicas para tener un entorno accesible o que pueda ser usable sin ningún tipo de barrera para el ciudadano. Que tengáis en cuenta siempre que hay que añadir una descripción alternativa en imágenes, que tiene que transmitir la información que se está mostrando en la imagen, que hay que verificar, y hay herramientas gratuitas para ello, para verificar los contrastes con los textos, con los fondos, para personas que tienen problemas de baja visión, daltonismo, etcétera. El subtitulado de los vídeos, no solamente de los offline, sino también recordad que la ley de accesibilidad marca que el subtitulado cuando se emite en streaming, que los vídeos cuando se emiten en streaming tengan también ese subtitulado, por supuesto los offline. ¿Vale? Ofrecer alternativas de texto a los audios, con esa parte del subtitulado. Ofrecer alternativas de audio a los textos. Es la otra parte, que tengo el texto, entonces el TTS va a convertir ese texto a voz para que una persona invidente pueda escucharlo, o incluso una persona mayor
que tiene una noticia que tenemos colgada en la página web, que le puede costar más o le puede resultar muy tedioso tener que hacer una lectura de una noticia completa, pues un TTS directamente que cómodamente, en ese caso el ciudadano, pues reciba la información por audio. Utilizar enlaces descriptivos. Importante para ver esos objetos realmente dónde le van a llevar al ciudadano, al visitante de la página web. Permitir navegar a través del teclado, a través de los tabuladores para los lectores de pantalla, etcétera. Diseñar los distintos modos de contrastes, tener en cuenta la parte de los colores, contrastes dentro del diseño, de la generación de los textos, de cuando elegimos ese color de fondo, o este texto que me gusta mucho que sea en este color. Bueno, hay que analizarlo a ver si realmente va a ser usable, porque al final nuestros entornos están pensados para que acceda el ciudadano y pueda interactuar con la administración pública. Evitar usar el color para transmitir un significado. Esto va ligado con todo lo que sería lo mismo en la parte del daltonismo. Si tenemos en la página web un sistema de alertas, por ejemplo, de cuando accede y dice, pues aparece un banner en rojo si quiero que salga una alerta en la web o un pop-up en rojo, y si cuando se loguea aparece en verde. Pues sistemas de alertas que igual una persona daltónica no llega a apreciar si esa alerta es de un color o es de otro, ¿vale? Y luego dividir los textos pues en pequeños fragmentos para que sean más comprensibles para personas que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva, facilidades en el aprendizaje, etc. Beneficios de la IA. Esto viene a resumir un poco todo lo que hemos ido hablando. La facilidad en la creación de entornos digitales accesibles. Viene a impactar, por supuesto, en la remediación de errores de accesibilidad. En la asistencia, cuando no tengo un conocimiento muy profundo o no soy un especialista en accesibilidad, a que me asista y me diga cómo puedo mejorar el nivel de accesibilidad. A toda la creación de subtítulos, metadatos, resúmenes, etcétera. Y sobre todo a la reducción de tiempos, ¿vale? Los entornos digitales nos encontramos un hándicap muy importante, es que son cambiantes y a la hora de remediar o mejorar el nivel de accesibilidad de un entorno, si lo hago de manera nativa 100%, pues tengo que tener un equipo dedicado que va a tardar X tiempo en chequear toda la página web, en generar los objetos, contenidos accesibles, etcétera. Pues con este tipo de soluciones, los tiempos de implementación o remediación se reducen mucho. Entonces aquí sí que hay un impacto muy relevante. Y luego, pues a mejorar todo lo que sería el acceso a la información sin ningún tipo de barrera dentro de nuestros entornos digitales. El desafío a día de hoy de la accesibilidad es que en muchos de los puntos va a requerir una supervisión humana. Entonces, realmente en el sector de la accesibilidad hablamos de que en este aspecto la IA se comporta como un copiloto a la accesibilidad. Pues al final te va a hacer una recomendación, pero vas a tener que chequear, pues, por ejemplo, un contraste de colores, etcétera. Hay muchas herramientas para ello. La IA hace recomendaciones, pero va a haber que chequearlas. O va a generar una propuesta de estructura accesible, pero va a haber que entrar al documento para terminar de validar que es así. La idea, yo creo que en un futuro, será que la IA dejará de ser ese copiloto y cogerá los mandos al completo de este sector también, como ya lo está haciendo en muchos otros. ¿Vale? Y bueno, por último, la conclusión es que el impacto, al igual que en muchos otros sectores de la IA en la accesibilidad digital, ha sido muy importante, ha venido a impactar en todo lo que es, sobre todo, reducción de tiempos y a mejorar los entornos accesibles de nuestros activos digitales. Es una tecnología que está ahí para que la usemos y le saquemos partido. Además, ahí nos tenemos que subir todos al tren de la IA y va a mejorar mucho las capacidades y va a mejorar la experiencia mucho más inclusiva de nuestros activos digitales pensados para el ciudadano. Entonces, la idea es que las administraciones públicas pues, seamos capaces de garantizar ese acceso al contenido sin ningún tipo de barrera, y para eso pues, estamos tanto la inteligencia artificial como los especialistas en entornos digitales, transformación y accesibilidad para apoyaros en este reto que tenéis por delante la administración pública. Así que nada, muchas gracias por la atención, por el tiempo que me habéis dedicado el día de hoy. Soy Antonio Maizonada, consultor de accesibilidad, y como me he comido los 30 minutos, porque esto es así, pues encantados de recibiros en el stand de InSuite para cualquier duda, consulta, cualquier comentario, lo que necesitéis. Muchísimas gracias a todos.